Abril en Concordia nunca entra de golpe. Primero cambia el olor del aire, después la luz. Más tarde llegan los colores apagados en algunos árboles del Parque San Carlos. Como si el otoño tuviera pudor de mostrarse entero. Los robles empiezan a oscurecerse, los liquidámbares se llenan de manchas rojas y doradas. El río se vuelve más silencioso. Todo ocurre despacio, casi en secreto. Siempre sentí Abril de esa manera. Me despierto temprano desde hace años. Ya no necesito reloj. El cuerpo aprende ciertos horarios y después no los abandona nunca más. Abro los ojos, miro el techo y dejo pasar unos minutos sin pensar demasiado. Después prendo la radio, voces lejanas, noticias repetidas. Algún tango viejo. El sonido me acompaña. No necesito prestar atención. Solo escuchar que el mundo sigue ahí. Pongo la pava, preparo el mate. Ese día empezó igual que tantos otros. Sin embargo, Abril siempre me mueve algo adentro. Tal vez porque en esta época los recuerdos regresan más fáciles. Tal vez porque el otoño se parece un poco a la memoria. Nada desaparece de golpe. Todo cambia de color primero. Decidí ir al Jardín Botánico de San Carlos. Me senté en el pasto y apoyé la espalda contra el tronco. Desde ahí podía ver una parte del castillo y el movimiento lento de las hojas. Ese día me acordé de las noches de Malvinas. No de los combates primero, de las noches. El frío entrando por todos lados, la ropa húmeda, el viento golpeando las carpas, el silencio raro que existe antes de algunos bombardeos. Y también las voces, las conversaciones en voz baja para espantar el miedo, los nombres de madres, las novias, los hijos que apenas habían conocido. Hay recuerdos que no envejecen. Estaba pensando en eso cuando vi la niebla. Al principio fue apenas una línea baja avanzando entre los árboles. No había viento. Sin embargo, la niebla seguía moviéndose despacio, como si supiera exactamente hacia dónde iba. En pocos minutos empezó a cubrir el césped y los senderos. No me levanté. Seguí tomando mate mientras el parque desaparecía alrededor. El castillo se borró primero, después los árboles. El aire se volvió blanco y espeso. Entonces aparecieron 3 hombres. No los vi llegar. Simplemente estaban ahí, a unos metros de distancia, como si siempre hubieran formado parte del lugar. El primero llevaba un uniforme azul y rojo, un granadero. Tenía la espalda recta y una serenidad difícil de explicar. El segundo usaba ropa gastada de campaña, un arribeño del ejército del norte. Su cara parecía marcada por el cansancio y por la tierra. El tercero era distinto, más áspero, más silencioso, un infernal de Güemes. En sus ojos había algo duro, pero también profundamente humano. Ninguno habló enseguida. El granadero dio un paso adelante. «Usted sabe quiénes somos». No preguntó, afirmó. Asentí despacio. «Creo que sí». El hombre miró alrededor, hacia la niebla. «A veces la patria necesita recordar su propia voz», dijo, «y para eso estamos acá». Su forma de hablar era calma, no parecía un soldado hablando de guerra, parecía un hombre hablando de responsabilidad. Se sentó sobre una piedra cercana y apoyó las manos en las rodillas. «Crucé los Andes con el general San Martín», dijo. Cuando la gente recuerda aquella campaña imagina gloria, banderas y heroísmo, pero la verdad era otra. Había hambre, había frío, había hombres que lloraban de noche pensando que jamás volverían a ver a sus familias. Guardó silencio unos segundos. Yo también tuve miedo. Más de una vez pensé en abandonar. Lo miré sorprendido. Él sonrió apenas. Eso nunca se cuenta. Parece que los héroes nacen sin dudas.
No es cierto. El valor no consiste en no tener miedo, consiste en seguir caminando aunque el miedo vaya al lado suyo. El granadero siguió hablando. Una noche cerca del cruce, un muchacho muy joven empezó a temblar. No podía continuar. Decía que se iba a morir en las montañas. Algunos oficiales querían dejarlo atrás. Entonces San Martín desmontó y se quedó con él hasta que amaneció. No le habló de gloria ni de patria. Le habló de la madre del muchacho. Le dijo que ningún hijo vuelve digno a su casa si abandona a quienes dependen de él. El chico siguió caminando. Luego llegó vivo a Chile y combatió como un guerrero. A veces un hombre resiste más por amor que por coraje. El arribeño avanzó unos pasos. Con Belgrano era distinto, dijo. Él cargaba tristeza encima, se le veían los ojos. Su voz era seca, pero profunda. Nosotros perdimos muchas veces. Vilcapugio, Ayohuma. La derrota deja marcas difíciles de borrar. Después de cada batalla había hombres preguntándose para qué seguir. Se agachó, tomó un poco de tierra húmeda y la dejó caer entre sus dedos. Una madrugada me tocó hacer guardia cerca de la carpa de Belgrano. Lo escuché rezar. No pedía victorias, pedía no perder la dignidad. Ahí entendí algo importante. Hay derrotas que destruyen y derrotas que enseñan. Todo depende de cómo vuelve a levantarse el hombre. ¿Y usted volvió a levantarse?, le pregunté. El arribeño me miró fijo. No completamente. Nadie vuelve entero de ciertas guerras, pero aprendí a seguir aún con las partes rotas. El infernal dio un paso adelante. Tenía la mirada firme de quien conoce el sufrimiento y ya no necesita demostrar nada. Nosotros peleábamos distinto, dijo. No teníamos uniformes impecables ni formación perfecta. Éramos hombres de campo, arrieros, peones, gente común defendiendo lo poco que tenía. Su voz parecía venir de muy lejos. Los realistas creían que podían dominar el norte porque tenían más armas. Nunca entendieron algo simple. Un hombre que pelea por su tierra aguanta más de lo que imagina. Se quedó callado un instante y después agregó: yo vi morir amigos, vi pueblos quemados, vi madres escondiendo hijos para que no se los llevaran. Y aún así, la gente seguía ayudándonos. Nos daban comida aunque no tuvieran, nos escondían aunque arriesgaban la vida. Y ahí comprendí que la patria no es una bandera, la patria es la gente que uno decide no abandonar. Entonces ellos me miraron a mí. Bajé la vista hacia el mate frío entre mis manos. Yo estuve en Malvinas, dije. Integraba la compañía de helicópteros de asalto B. No hacía falta explicar más. El granadero asintió despacio. El infernal sostuvo mi mirada. Respiré hondo antes de seguir. Tenía 21 años. Ya había volado helicópteros y creía entender el mundo. Después llega la guerra y descubro que apenas entiendo el miedo. Sentí la garganta seca. Pasábamos frío todo el tiempo, hambre también, pero lo peor era la incertidumbre. No saber si la próxima explosión iba a caer cerca, no saber si uno iba a volver a su casa o terminar enterrado en unas islas lejanas. Una noche pensé que no resistía más. Habíamos pasado horas bajo el bombardeo. Un compañero lloraba en silencio, otro repetía el nombre de su hija recién nacida. Y yo sentí bronca, mucha bronca, contra todo, contra la guerra, contra quienes nos habían mandado, contra el miedo. Y solo aferrarme a Dios y al Santo Rosario ayudó a vencer las miserias de mis pensamientos. Me quedé callado un momento. Entonces un soldado correntino me convidó café. Nada más que eso, un poco de café tibio en medio del frío. Y empezó a hablarme de su pueblo, de los carnavales, del río, de una chica que lo esperaba. Mientras lo escuchaba entendí algo extraño. La guerra intenta convertir a los hombres en piezas, pero uno resiste recordando que sigue siendo humano. El granadero inclinó la cabeza.
Eso también es valor. Nosotros no ganamos. Esa verdad duele todavía. Hay noches en las que sigo preguntándome por los que no volvieron, por los que quedaron atrapados allá para siempre. El arribeño dio un paso más cerca. La derrota pesa menos cuando el sacrificio tuvo sentido. Negué lentamente. A veces no estoy seguro. El infernal habló por primera vez con dureza. ¿Y cree que el amor de su gente no tuvo sentido? No supe responder enseguida. Él continuó. Las guerras las deciden los poderosos, pero el honor pertenece a quienes ponen el cuerpo. El granadero volvió a hablar. ¿Qué hizo después de regresar? Miré la niebla. Intenté seguir. Trabajé, formé una familia, aprendí a callar ciertas cosas. Durante mucho tiempo nadie quería escuchar. Parecía más cómodo olvidar. El arribeño asintió con tristeza. Los pueblos suelen olvidar rápido el dolor ajeno. Sí, dije, y el silencio también lastima. El infernal se cruzó de brazos. ¿Y usted? ¿Yo qué?, respondí. ¿También se olvidó de usted mismo? La pregunta me golpeó más de lo que esperaba. Tardé en responder. Creo que sí. Durante años traté de vivir como si nada hubiera pasado, como si recordar fuera peligroso. El granadero me observó con atención. Recordar no es quedarse detenido, recordar es darle sentido a lo vivido. Entonces el arribeño dijo algo que todavía hoy sigo pensando. Cada época tiene su forma de perderse. Lo miré en silencio. Antes era el miedo a los invasores, después las guerras, ahora es el cansancio moral. La gente deja de creer en algo más que sí misma. El infernal agregó, y cuando eso pasa las naciones se vacían aunque sigan de pie. Apreté el mate entre mis manos. Los tiempos cambiaron mucho. Siempre cambian, dijo el granadero. Lo importante es lo que el hombre decide conservar. Las palabras quedaron suspendidas justo cuando comprendí algo. Ellos no habían venido a hablar del pasado. Habían venido a preguntarme qué pensábamos hacer con el presente. Levanté la vista. Entonces la lucha nunca termina. El infernal negó despacio. Nunca. Solo cambia de forma, dijo el arribeño. El granadero sonrió apenas. Cada generación decide si está dispuesta a sostenerla. La niebla comenzó a cerrarse otra vez alrededor de ellos, más blanca, más espesa. Entendí que se estaban yendo. Sentí una urgencia inesperada. Esperen, dije. ¿Voy a volver a verlos? Los tres se miraron entre sí. Después el granadero respondió, nosotros siempre estamos donde alguien recuerda con honestidad. El arribeño agregó, y donde todavía queda gente dispuesta a levantarse después de caer. El infernal fue el último en hablar. Mientras exista dignidad, ningún sacrificio desaparece. Las figuras empezaron a borrarse lentamente, primero los colores, después los rostros. Finalmente solo quedó la niebla moviéndose entre los árboles, y de pronto el parque volvió. No me moví durante un largo rato. Pensé en los hombres que había visto, pensé en sus voces, pensé en todas las personas que cargan heridas invisibles y aún así siguen adelante. Sentí el cuerpo pesado, pero distinto, como si algo finalmente hubiera encontrado su lugar. Me colgué la mochila al hombro y miré una vez más hacia el castillo de San Carlos. Ya no parecía un edificio abandonado, y emprendí mi regreso con la sensación de una profunda paz. En la eternidad del honor, por Carlos Oscar Corsini.